Vamos a continuar entonces el día de hoy el estudio de Mateo capítulo 2. El tema es la primera persecución cristiana. La primera persecución cristiana. Y bueno, el título en la Reina Valera dice Matanza de los niños. Dice el verso 13. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga. Porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Quienes habían salido, quienes habían partido de donde se encontraba Jesús, el niño Jesús, los magos. Ellos, advertidos por el Señor en sueños, salieron de allí y no volvieron hacia Herodes. Recordemos que Herodes les había engañado, diciéndoles que por favor, cuando encontraran al niño, regresaran a él para que puedan guiarlo hacia donde se encontraba Jesús y él, entre comillas, lo adore. Entonces, cuando ellos partieron, ahora entra José. Creo que por tercera vez el Señor se le revela a José en sueños. Vamos a leer una vez más. El Señor se le apareció a sueños en José, le dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Ahora, en Mateo 1 y 2, como que vemos muy seguido de que Dios se revela a través de sueños. ¿Y por qué? Bueno, basándonos en el contexto judío en el que se encontraba el escritor de Mateo, que es Leví o Mateo, los judíos creían mucho en sueños. Ellos creían que Dios hablaba a través de sueños, recordando a José, que era una persona que se dejaba guiar por sueños, que Dios le revelaba también el significado de los sueños. ¿Sí? En sí, los judíos creían en sueños no solamente por la vida de José, sino también por otros acontecimientos en las Escrituras o otros pasajes en las Escrituras, como por ejemplo en Números 12:6 dice: Dios hablaba recurrentemente por sueños y les dijo: oíd ahora mis palabras, cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. Miren qué interesante esto, porque el Señor, una de las formas que él tenía para revelarse y para declarar su voluntad o direccionar a alguien, lo hacía a través de sueños. Y también Job 33, versos 14 al 15 dice: sin embargo, en una o de dos maneras habló Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres. En fin, esa es una de las maneras en el que el Señor se revela. Y bueno, por eso es que Mateo enfatiza mucho esto de los sueños, porque aparte de que vivían bajo un contexto donde creían en la revelación a través de sueños, es que de esa manera es que se había vivido en el pueblo de Israel. Y cuando el Señor se le aparece a José una vez más y le dice: por favor, ándate a Egipto, huye, porque Herodes va a matar al niño. Escúchame, Herodes se sentía burlado. Claro, porque Herodes creía que los magos iban a venir a chismosearlo y se encontraba a Jesús, pero eso no fue así. Entonces, como él se sintió burlado, iba a empezar su búsqueda. Y ahí viene el título de la transmisión. La primera persecución cristiana en la historia llega en este momento. Los niños, ¿qué culpa tenían? Ninguna culpa. Sin embargo, Herodes no iba a parar hasta dar con el paradero del rey de los judíos, el rey que él creía que iba a destronarlo. Y claro, Herodes no entendía que el reino que Jesús venía a implantar en la tierra no era un reino literal, un reino con un gobierno humano.
era un reino espiritual. Jesús no vino a robarle el reino a Herodes, ni viene a robar el reino a nadie. Él quiere robar nuestro corazón. Herodes no comprendía esto, aparte de que era una persona cruel, como lo vimos también la vez pasada y como lo relatan los hechos históricos. Pero ojo, que Herodes no era del todo malo, ¿sí? Herodes era alguien que había reconstruido parte de la infraestructura del templo de Jerusalén, porque a lo largo de la historia, en los 400 años de silencio profético, ocurrieron muchas cosas que no están registradas en nuestras Biblias con 66 libros, ¿sí? Hay muchos datos históricos de los cuales hoy no vamos a hablar, pero Herodes, este Herodes el Grande, había hecho bien a los judíos y, bueno, por algo no se le llama el rey de los judíos. Tanto así que cuando los magos vinieron a preguntar por el rey de los judíos, Herodes dijo, ¿qué? ¿Cómo que el rey de los judíos? Yo soy el rey de los judíos. Pero a pesar de su crueldad, había hecho cosas buenas. Bueno, sigamos. Entonces, huye a Egipto y permanece allí hasta que yo te diga, porque Herodes buscará al niño para matarlo. Verso 14 dice, y él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto y estuvo allá hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Miren, acá hay varias cosas interesantísimas que quisiéramos o que quisiera que todos acá reflexionemos y que nos grabemos. Primer punto es que José, una vez más, no dudó de la orden del Señor. Y José, el marido de María, es es un reflejo de la obediencia que tuvo José cuando él se encontraba en Egipto. Y aunque, miren, no es que José quería estar en Egipto sirviendo como un esclavo, ¿ok? No es que él se sentó un día y dijo, ojalá que mis hermanos me vendan. No. Sin embargo, cuando él estuvo de esclavo allá, obedeció e hizo todo con excelencia. Y él entendía que Dios tenía un plan. Por eso es que fue fiel a Dios estando de esclavo en Egipto y sirvió a Potifar y cuidó sus tierras, cuidó su palacio y por eso es que lo ascendieron. Incluso cuando lo metieron en la cárcel, allí fue el jefe de esa cárcel. La gente, en este caso, la escritura dice que el jefe de los carceleros le dio la autoridad para que se encargara de la cárcel. ¿Por qué? Porque Dios estaba con José. Todo lo que José hacía, lo hacía bien. Dios lo prosperaba. Y después llegó a ser el segundo de Faraón gobernante o gobernador de Egipto. José es una tipología, o sea, José el marido de María, del José de Génesis. Ambos obedientes, ambos fieles a la voz de Dios. Y ambos en Egipto. Ambos en Egipto cumpliendo un plan, porque el Señor estaba tomando control de este acontecimiento histórico. El Mesías iba a nacer y por más que se levantara Herodes, y por más que se levantara, no importa quién sea, es el mismo César, el Señor iba a cumplir su plan y se fue a Egipto y estuvo allá hasta la muerte de Herodes. Herodes tuvo que pasar de esta vida a la otra para que se cumpliese, dice la Escritura, lo que se habló por medio del profeta de Egipto. Y me dijo, miren, este es el otro punto importante que no quisiera que te olvides. Y es que cuando vemos esta profecía, que aparentemente es una profecía que no se había cumplido, en Mateo podemos ver cumplimientos no que se hayan efectuado literalmente en ese tiempo. Porque miren, en la profecía pasada,
Cuando vimos a Miqueas capítulo 5, verso 2, donde se habla de que de Belén iba a salir un libertador y que no importa si era la más pequeña, iba a ser grande. Miren, todo está bajo un contexto histórico, ¿sí? Con acontecimientos que se cumplieron, ¿ok? En una clase que tuve de hermenéutica hablaba sobre estos puntos con el profesor y yo le hacía la pregunta, sinceramente, porque hay cosas que se nos ha predicado a lo largo del tiempo, como por ejemplo Isaías capítulo 2, si no me equivoco, en donde dicen que 7 mujeres tomarán un hombre y le pedirán que por favor le dé su apellido, que ellas se iban a sustentar solas. Entonces uno cree que eso ocurrirá en el fin. ¿Por qué? Porque son cosas proféticas y hoy en día, escuchen esto, como que parece que el feminismo está haciendo de que esta palabra de Isaías se cumpla. Sin embargo, es algo que ya se cumplió, ¿ok? A esto se le llama el doble cumplimiento de una profecía. Sí, yo sé que suena un poco extraño, pero normalmente cuando se ve esto en el Nuevo Testamento o en acontecimientos futuros, siendo hechos pasados y cumplidos, es porque se está viviendo la historia desde un ángulo bíblico donde se tiene que cumplir, sea en ese tiempo o en este tiempo. Hay cosas que en el tiempo pasado pasaron, pero no quiere decir que no estén pasando, que no pueden pasar ahora. Ojalá que me esté dejando entender. El asunto es que cuando en ese texto que hemos leído, que se habla de Egipto llamé mi hijo, Mateo está tomando un texto de Jeremías. Vamos a ver, dice, perdón, el texto de Oseas. Vamos para allá, ¿ok? Vamos para allá. Oseas capítulo 11, verso 1. Bendiciones a las personas que están ahí. Oh my God. Miqueas, ¿dónde Oseas? Aquí está. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Y miren esto. Cuando Oseas está escribiendo esto, es un recordatorio de lo que se vivió en el Génesis, o en el Éxodo, perdón. En el Génesis, José entra en Egipto, ¿sí? Y luego trae a su papá y a su familia y se establecen en Egipto. Luego en el Éxodo vemos cómo se levanta otro faraón que no conocía a José y empezó a esclavizarlos, pero no era así. Entonces, de allí viene este recordatorio de Oseas, cuando dice, de Egipto llamé a mi hijo. ¿Por qué? Porque Israel es tipificado como el hijo de Dios. ¿Sí? Es el hijo de Dios. Y cuando Israel estaba esclavizado en Egipto, Dios llamó de Egipto a su pueblo, a su hijo. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con Jesús? Si es un recordatorio de Oseas, que Jesús viene a ser el Hijo de Dios. Escuchen esto, que es profundo. Jesucristo es la interpretación, como lo hemos visto antes, de todas las escrituras, la plenitud de la interpretación. Sí, Israel era el hijo en el Antiguo Testamento, en el Éxodo, el hijo en forma de nación. Jesucristo vino a ser el Hijo encarnado. Y gracias a Jesucristo es que todos los que creemos en Él podemos ser hijos de Dios. Jesucristo es el que ahora nos da la capacidad de poder ser hijos. Y podemos decir, Abba Padre. ¿Quién puede ser hijo de Dios? No cualquiera que le dice Dios o Padre a Dios es hijo de Dios.
es a través de Jesucristo que somos capaces de decirle al Padre, a Dios Padre, perdón. Entonces, en esta escritura de Egipto llamé a mi hijo, está una vez más tipificando lo que Jesús lo que Israel había pasado, ¿no? De ser de Egipto esclavo ahora a ser libres. Jesús va a Egipto, como una profecía, pero más como un símbolo en donde Jesucristo va ahí. ¿Por qué? Por la persecución de Herodes. Entonces, Jesucristo no fue a Egipto como algunas personas también lo creen, que normalmente son gente agnóstica y que creen en libros apócrifos, a aprender artes mágicas, para nada. Pero en ese tiempo incluso se rondaba la idea de que Jesucristo había ido a Egipto a aprender esas artes. Algunos de los fariseos le decían que todo lo que él hacía, los milagros que hacía, venía por Beelzebú, porque creían que todo lo que él hacía no eran poderes de Dios, sino que eran poderes del diablo. Y Jesús les dice, ¿cómo alguien puede pensar de que Satanás puede echar a Satanás? O sea, un reino dividido no prospera. Entonces, Jesús les tapa la boca a esas ideas tontas que tenían ellos. Así que, a pesar de que existen libros que intentan llenar ese vacío, ¿no? Porque normalmente nosotros conocemos la vida de Jesucristo en su ministerio, desde su bautismo, y algunos destellos de su infancia, como por ejemplo esta huida a Egipto, y también cuando se pierde en el templo, o cuando es presentado en el templo antes de huir a Egipto. Pero después ya no. Queda hasta allí su vida. Entonces, algunos, en el intento de querer llenar ese vacío, empezaron a escribir ciertas cosas, pero para nada ciertas, ¿ok? Sí hay incluso documentales que hablan sobre esos temas que no les recomiendo ver, porque son cosas engañosas, ¿ok? Entonces, sigamos. El verso 16 dice, Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces, una vez más Herodes, ¿verdad? Su astucia, su inteligencia empezó a inquirir, empezó a analizar, miren, los magos me dijeron que más o menos en este tiempo, bueno, calculó todo el viaje, su duración, y dijo, bueno, yo creo que tendrá 2 años, entonces vamos a matar a todos los menores de 2 años. ¿Hasta dónde fue capaz de llegar los celos de Herodes? Y es terrible cuando una persona se siente amenazada sin que alguien le esté amenazando, ¿verdad? Hay personas que tienen la idea de que van a ser desplazados de su puesto. Son cosas muy, muy complicadas de hablar ahora, pero Herodes tenía ese problema. ¿Qué? Creo que la mayoría de personas que intentan salir adelante pasan, ¿no? O que tienen un cargo, sienten. Alguien entra en su área, en su campo, y dicen, no, necesito cuidar mi campo porque este es mío. Sí, necesitamos trabajar en eso porque los creyentes no estamos para competencias, estamos para ayudar, para complementar, porque todo es para la gloria de Dios. Herodes, bueno, comprensible, ¿verdad? Comprensible porque era una persona pagana. Y ahorita vamos a hablar un poco de Herodes porque es bien interesante también su vida y su genealogía. Y no vamos a pasarla por alto. Pero, miren, la primera persecución por este hombre es algo que se vino suscitando no solamente desde Herodes, sino que era algo que ya ellos, influenciados por el mismo enemigo, estaban haciéndose ver como perseguidores desde siempre.
No es que recién vamos a perseguir a todo lo que tenga que ver con Dios. Para nada. Este hecho solamente confirma todo el plan maquiavélico que el enemigo tiene contra los hijos de Dios. Siempre quiere destruirlos. Jesús se levantaba como el Salvador, y claro que el enemigo utilizaría a Herodes y a todo su arsenal de soldados para poder acabar con este plan. Pero no lo logró. Miren, en Éxodo capítulo 1, verso 22 dice que Faraón mandó a matar a todos los niños de Egipto. ¿Qué pasa? Que ellos, el pueblo de Israel, crecía y Faraón se sintió un poco temeroso. Creía que si es que Israel crecía en número, ellos iban a levantar y ya no iban a ser los mismos que se sometían a ese faraón. Entonces a Faraón no le convenía eso, mandó a matar a los niños. Entonces dice su palabra, dice Dios en su palabra en Éxodo 1:22 que Faraón mandó a matar a todos los niños. Y aquí, en Éxodo, vemos cómo cuando estaba a punto de levantarse el libertador de Israel, que fue Moisés, también hubo alguien que intentó acabar con ese plan. La persecución a todos los planes de Dios siempre ha existido. Ocurrió con Moisés, ocurrió con Jesús y luego siguió ocurriendo con la iglesia primitiva. Y también fue comandada por Herodes, otro Herodes, pero de la genealogía de Herodes, de aquí lo vamos a ver, donde Herodes mató a Jacobo. Ok, bueno, el asunto es que la persecución es constante. Cristo dijo, si a mí me ha perseguido, no esperen que ustedes los aplaudan o los abracen. Esto hablaba de la iglesia primitiva, porque, escuchen, nosotros los creyentes estamos, al menos los que vivimos en Latinoamérica y en algunas zonas privilegiadas, la pasamos bien. Estamos tranquilos, tenemos libertad para predicar, para hablar, y nadie nos encierra y nadie nos tira piedras cuando predicamos. Pero ojo, que para nosotros estar aquí, bendecidos, en victoria, y alegres, y cantando, y hablando la preciosa palabra de Dios, hay una gran siembra de mártires, personas que dieron su vida por el Evangelio, que presenciaron a sus familias ser comidas por leones. Nosotros estamos bien, gracias a Dios. Pero la persecución llegó. La iglesia primitiva también quiso ser callada. El cristianismo estaba avanzando y el enemigo se levantaba y utilizaba a toda la gente que podía para que esto acabara. Sin embargo, aquí estamos. No solamente en Perú, es en todo el mundo. En todo el mundo. Entonces Herodes se vio burlado, se enojó, mandó a matar a los niños y dice, sigue el verso 17, que se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, voz oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Ese es una vez más algo que se cumplió, ¿no? Algo que se cumplió en ese contexto. Sin embargo, ahora esto sí es de Jeremías, cuando se estaba refiriendo al cautiverio de Israel, cuando fueron por Nabucodonosor, cuando fueron llevados esclavos, cautivos, y Jeremías está escribiendo en su dolor. Es tremendo cómo es que el apóstol Mateo está tomando bajo la guía del Espíritu Santo un acontecimiento que ya pasó para tipificar un acontecimiento actual en su contexto.
¿Mm? ¿Está permitido? Sí, está permitido. Mateo lo hizo, ¿verdad? Así que Jeremías pudo escribir algo que no solamente ocurriría en su tiempo, sino en algo que iba a ocurrir más adelante, porque déjenme decirles que aunque nosotros leamos este texto de una manera muy simple, también como lo dije la semana pasada, el hecho de presenciar una muerte de esa magnitud, wow, no se puede explicar con palabras cómo las madres se habrían sentido al ver a sus pequeños muertos. Y ellos no sabían que era por Cristo. Sin embargo, siempre ha habido ese tipo de situaciones cuando Cristo va a ser exaltado. ¿Alguna vez te has sentido así? ¿Quieres glorificar al Señor con algo que estás haciendo? Y, no sé, puede ser en la iglesia, puede ser en el trabajo, puede ser lo que sea, pero que con esa acción, con eso que estás haciendo, vas a glorificar al Señor. Parece que todo el mundo se te viene encima. No te va bien, la gente te critica. Sin embargo, Dios siempre dará la victoria. Siempre, cuando dicen amén. El verso 19 dice: después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Además, José, siendo avisado por sueños para que él regresara en esta oportunidad de donde había salido. Murieron aquellas personas que procuraban la muerte de Jesús. Y entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Este era José, un hombre obediente. El Señor está buscando esas personas. ¿Sí? Oremos para que seamos esas personas con ese corazón obediente a la voz del Señor. Entonces dice el verso 22, pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea. Una vez más, revelación en sueños. O sea, aquí estamos presenciando definitivamente cómo es que el Señor se revela a sus escogidos, ¿no? A sus profetas. El Señor no hace nada sin declararle antes a sus profetas. Lo que pasa es que nosotros lo vemos un poco fantástico porque quizás no lo hemos experimentado de manera tan gradual o a esa magnitud, pero que no lo hayas experimentado no quiere decir que no sea real. El Señor sigue guiando, no es que el Señor se quedó en Hechos, el último capítulo, Hechos 21, ¿verdad? No. El Señor sigue hablando al corazón. Nunca contradecirá su palabra. No, pero Él seguirá guiándonos y nos seguirá guardando. Así como guardó a José, también nos guarda a nosotros y nos sigue hablando a través de su Espíritu Santo. Qué tremendo es cuando el Señor te cambia el rumbo, ¿verdad? Y esto no tiene nada que ver con el desorden. Sin embargo, el Señor sabe, ¿verdad?, cuando tienes que irte en lugar. Mira, en Hechos hay una historia en donde Pablo tiene pensado viajar a cierto lugar, no recuerdo el lugar, pero el Espíritu Santo no le permite predicar en ese lugar. Y luego va a otro lugar con la intención de predicar y el Espíritu Santo aún no le permite a Pablo predicar. ¿Cómo que no le permite predicar? Bueno, el Espíritu Santo sabe por qué, ¿verdad? Entonces nosotros debemos simplemente obedecer. Y el Señor nos dé ese corazón obediente como a este José, esposo de María. Bueno, Arquelao. Ahora vamos con Arquelao para culminar este estudio. Quiero hablarles un poco de Herodes y su genealogía. Y esto quizás estaría para un estudio completo, pero voy a ser bien práctico y voy a resumirlo. En la historia de Herodes existen algunos personajes narrados en la Biblia y uno
que no está en la Biblia. Uno solamente, uno. El primer Herodes que vemos en la genealogía de Herodes es Herodes el Grande, el Herodes que vimos anteriormente en la primera historia. Este Herodes que le dice a los magos que por favor vayan a ver a Jesús y luego que le digan dónde se encuentre para que la adore. Este Herodes que mandó a matar a los niños. Y luego vemos este otro Herodes, ahora aquí en el verso 22, Arquelao. Él se encontraba reinando porque su padre ya había muerto. Arquelao era el sucesor de Herodes. Pero luego siguen más Herodes. Después sigue Herodes Antipas. ¿Quién es ese Herodes Antipas? Bueno, también lo vamos a ver en los evangelios. Herodes Antipas fue el que mandó a decapitar a Juan el Bautista. Es el que adulteró con la esposa de su hermano Herodes Felipe I. Sí, porque este Herodes, dice la historia, fue a visitar a la familia y vio a la mujer de su hermano, le gustó y se casaron. Qué terrible, ¿verdad? Y la historia menciona de que Juan el Bautista se opuso ante esto. Dijo, ¿cómo es posible que tú estés con la mujer de tu hermano? No te dé lícito. Y porque Juan el Bautista defendió la santidad, la pureza en el matrimonio, es que murió. ¿Verdad? Herodías, esta mujer, literalmente la mujer de el hermano de Herodes, tuvo cólera. En vez de decir, no, qué vergüenza, no, pues está bien, tiene razón el profeta Juan el Bautista. No, en su odio armó un plan con su hija Salomé y se hizo un baile así todo sensualón y Herodes Antipas quedó cautivado y dijo, pídeme lo que quieras, hasta la mitad de mi reino te lo voy a dar. Y ya pues, en ese plan maquiavélico donde se había confabulado Salomé con Herodías, fue donde se llegó a la ejecución de Juan el Bautista. Y Herodes tenía un poco de conciencia. Él sabía de que Juan estaba diciendo la verdad y es más, tenía temor de hacerle algo a Juan. ¿Por qué? Porque todo el pueblo lo considera un profeta. Bueno, esa es la historia de Antipas. Luego Herodes Felipe II. No vamos a hablar hoy día, pero lo puedes encontrar en Lucas capítulo 3, verso 1, que él también era parte del linaje de Herodes. Luego viene Herodes. Miren, el único Herodes que no era malo fue uno de los Filipos o de los Felipes. Si no me equivoco, es el Felipe I. ¿Sí? Ese era pacífico, no tenía ningún tipo de problema con nadie. Así que, bueno. Luego viene el Herodes, a ver, ¿cómo se llama este brother? Antipas ya dije. Agripa I y Agripa II. Agripa I fue el Herodes que empezó ya la persecución en la iglesia primitiva. Mató a Jacobo, a un apóstol, y de allí la gente se dispersó. Luego, eso se encuentra en Hechos, ¿ok? Tú lo puedes encontrar en Hechos. En Hechos 26-28 aparece Agripa II. En Hechos 26-28 dice, el rey Agripa dijo a Pablo, por poco y me persuades a ser cristiano. O sea, Pablo está que le predica el evangelio a este hombre y literalmente hasta yo me convertía con todo lo que Pablo le decía a este Agripa II. Por eso es que Agripa dijo, por poco me persuades, porque conocía, sabía
sabía de la historia de Jesús. Su familia, su genealogía había pasado por cada etapa desde que nació Jesucristo. Pero lamentablemente no creyó. Lamentablemente. Entonces, esta es la historia de la genealogía a grandes rasgos, ¿verdad? Porque hay mucho que hablar de cada uno de ellos. Pero a grandes rasgos, la familia herodiana fue una familia que en su mayoría fueron gobernantes sádicos, malos, fueron utilizados por el enemigo para hacerle daño a la iglesia desde el nacimiento de Jesucristo. Personas que fueron los responsables de las muertes de algunos profetas como Juan el Bautista y como el apóstol Jacobo. Bueno, sigamos. Dice, y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas que habría de ser llamado Nazaret. Una vez más, Dios cuando habla, lo cumple. De Belén, una ciudad muy insignificante, ahora se convertiría en una ciudad famosa, porque ahora, ¿quién no canta, no? El niño de Belén. Hay muchas canciones que hablan de Belén. ¿Qué era Belén? Nada. Sin embargo, es la más conocida hoy en día. Ni Nazaret, muy poco, pero Belén sí, campanitas de Belén, tantas de Belén, hasta nombres hay de personas de Belén. El Señor cumple sus promesas. Nazaret es el lugar donde fueron advertidos en sueños José y su esposa María. Y esto hizo de que se cumpliera lo que el Señor tenía que pasar, vivir en Nazaret y ser llamado Nazareno. Jesús de Nazaret, Jesús el Nazareno. Hermanos, la historia de Jesús es tremenda, pero creo que nos llena de emoción y nos motiva saber que todo lo que pasó Jesús desde su niñez fue con un propósito eterno, un propósito que debemos de valorar. Hermanos, no fue sencillo para los padres de Jesús cuidar a este niño. Estos padres tuvieron que pasar diferentes dificultades, todo por cumplir la voluntad de Dios. Debemos de atesorar estas enseñanzas, de no ser como Herodes, de ser personas que no persigan a la iglesia, de ser personas que apoyen a la iglesia, que apoyen a la predicación, y de ser personas obedientes a la palabra de Dios. El día de hoy espero que estas palabras que hemos leído en las Sagradas Escrituras nos hayan llenado, porque miren, nosotros podemos estar cargados de trabajo y emocionados por tener proyectos y emocionémonos, porque Tesalonicenses dice que debemos ocuparnos en nuestros negocios, en nuestros quehaceres, en todo, no debemos estar ociosos. Sin embargo, nada tendría sentido, nada, si es que descuidamos la palabra. Este es nuestro verdadero alimento, es nuestra razón de vivir, las Escrituras. Hay gente que está saliendo adelante en muchas cosas, y qué bueno, te aplaudo, excelente, pero no dejes las Escrituras, nunca las dejes. Ellas te sostendrán, aun cuando estés en lo más alto, te sostendrán. La palabra de Dios. Oremos. Padre, gracias por el estudio de Mateo capítulo 2, Señor, síguenos ayudando para poder comprender tu palabra y llegar a las profundidades de cada versículo, Señor, que está escrito. Siempre nos dejas un mensaje, Señor. Nos ayudas a entender también el contexto histórico. Y, Señor, sabemos muy bien que esto no es un libro cualquiera. Esta es tu palabra, nuestro alimento, Señor. Te pido que cada persona que ha estado aquí presente, tú, Señor, le bendigas y que tú puedas hacer una obra espiritual en cada uno de ellos. Revélate, Señor Jesucristo, todo el sacrificio que tú hiciste desde pequeño hasta tu muerte y resurrección, Señor. Revélate a sus vidas. Revélate, Señor, y bendícenos a todos.
los que escuchamos tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos en unos días. Ahora, siguiendo con Mateo capítulo 3. El Señor nos ayude para seguir predicando la palabra y seguir alimentando nuestras vidas, sobre todo alimentándonos, porque este alimento nos lleva a crecer. ¿Ok? Es la leche espiritual no adulterada. Aquí no es que, a ver, vamos a ver, no. No estamos utilizando la Biblia a nuestra conveniencia. Estamos dejándonos ahora nosotros ser guiados por la palabra. Es la Biblia quien nos utiliza a nosotros, no nosotros a la Biblia. ¿Ok? Eso es lo que debemos tener siempre presente. Bueno, ese es un consejillo nada más. Bendiciones, hasta luego.